Estamos con la asambleísta Inés Alarcón de ADN, además presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Han salido dos polémicas leyes o dos leyes que tienen sectores que las cuestionan. La Ley Orgánica de Inteligencia, que ya está en registro oficial desde ayer, lista para enfrentar posibles demandas de constitucionalidad, quizá Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Milton, muy buenos días, un saludo afectuoso a toda la ciudadanía. Bueno, aquí sí me gustaría puntualizar que la Comisión de Seguridad ha enviado una ley que hoy ya consta en el registro oficial, que ha sido debidamente trabajada democráticamente dentro de las mesas legislativas. Se ha cuidado mucho el tema de garantizar los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Si bien es cierto, hay posiciones en contra, posiciones a favor, y esto lo tendrá que determinar la Corte Constitucional, de ser el caso de que haya demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo desmitificar todo lo que se está construyendo sobre la ley, que viola la intimidad, que da muchos poderes a este nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, que violaría o que estaría en peligro la cláusula de conciencia, la protección de identidad, etcétera? No, la única manera de hacerlo es de acuerdo al articulado. La ley es bastante clara sobre los principios del respeto irrestricto a la Constitución. En su artículo 7 hablamos claramente de cuáles son los principios rectores: proporcionalidad, legalidad y derechos fundamentales de los ecuatorianos. Le ponemos candados también al Sistema Nacional de Inteligencia con el artículo 47, en donde indicamos claramente que cualquier información que salga del sistema de inteligencia y de contrainteligencia no podrá ser judicializada o ser utilizada como prueba como tal. El artículo 53 habla claramente sobre el almacenamiento de información, y esta información no podrá ser divulgada por el tema de la confidencialidad, de la reserva, pero sí es importante recalcar que esta ley sí está creada justamente para combatir al crimen organizado, pero a través de la prevención, a través de tener información oportuna. Mire, la delincuencia que vivimos en nuestro país es estructurada, es organizada, tiene informantes a nivel político, de las más altas esferas políticas, militar, policial. Un caso claro, lo que pasó en Alto Punín, un caso claro de infiltración de información, un caso claro de una poca anticipación operativa, y un caso claro de una emboscada en donde tuvimos que ver muertos a nuestros militares. Ahora, puede estar bien hecha la ley o puede tener la mejor intención el articulado. El tema es en qué manos puede caer en el transcurso del tiempo y cómo se la puede usar. Sin ley, fíjese todo lo que pasó. Ahora, con estas herramientas que le dan más poder a las instituciones para poder interceptar, para poder desclasificar información, mantener informaciones reservadas. Por ejemplo, esto de desclasificación, si es reservado en 5 años, si es secreta en 10 años, y si es secretísima, mantener esa información en 15 años. Quiere decir que después de 5, 10 o 15 años van a empezar las comisiones de la verdad cuando se enteren de que alguien o algunos han cometido atropellos. Miren, en gobiernos anteriores se utilizaba el sistema de inteligencia para perseguir, para espionaje a periodistas, a diferentes opositores políticos, porque no compartían la misma ideología política. Hoy le estamos dando un marco normativo al sistema de inteligencia, le estamos diciendo cuáles son sus límites, pero también cuáles son sus atribuciones. Un Estado de Derecho debe fijarse un marco normativo para todas las entidades y el sistema de inteligencia no puede ser la excepción. Hoy le estamos diciendo a los ecuatorianos que vamos a tener un sistema de inteligencia pero normado, estructurado, no únicamente a la discrecionalidad. Ahora, este SNI, Sistema Nacional de Inteligencia, que va a reemplazar, si es que a su vez reemplazó a la temida SENAIN, ¿qué garantiza de que este Servicio Nacional de Inteligencia nuevo no sea tan temible como los otros? Bueno, el Sistema Nacional de Inteligencia ha sido creado con la única finalidad, que es tener información oportuna y eficaz para poder luchar contra el crimen transnacional como lo es el narcotráfico. ¿A través de qué? A través de los subsistemas, en este caso Policía Nacional, militares de CRI, la UAFE, penitenciaria, Casa Militar, que no contaba con ninguna normativa. ¿Para qué? Para que se trabaje de manera articulada y podamos mapear o podamos seguirle el paso al crimen organizado. Sin información clara, oportuna y eficaz, nosotros siempre vamos a estar actuando de manera reactiva. En seguridad, ¿cuántos millones de dólares pudiéramos ahorrarnos si tuviéramos la información en contra de los atentados que va a sufrir nuestro país? Y más allá de lo económico, ¿cuántas vidas pudiéramos salvar con una información oportuna para evitar estos atentados? Artículo 53. La entidad rectora del SNI, del Sistema Nacional de Inteligencia, o SNI, para que no se confunda con SRI, y sus subsistemas no están facultados para obtener información o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, posición política
o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, así como por la actividad lícita que se desarrollen en cualquier esfera de acción lícita. ¿Cómo hacer que este artículo, que parece clave, se respete? Pero tiene que respetarse, está dentro de la norma. Y aquí es fundamental decirle a los ecuatorianos que esta norma no quita responsabilidad penal o administrativa sobre nadie que se sienta ofendido en sus derechos fundamentales. Pero ¿contra quién, por ejemplo? Si en uno de los artículos se garantiza que los entes de inteligencia pueden obtener información, otra identidad dada por el registro civil. Entonces, son gente que, vamos, es una escuela de espías. Bueno, aquí hay que entender que la naturaleza de la inteligencia es reservada. ¿A quién te mando? Justo a eso iba. Aquí hay que entender que la naturaleza de la inteligencia es reservada. No podemos ir por la calle diciendo yo soy de inteligencia, yo le voy ahorita a verificar si usted está dentro de una actividad lícita o no. Hay que entender la naturaleza de la inteligencia como tal. Por eso es importante que se vuelva al artículo 47, en donde hablamos claramente de que ninguna información que salga de inteligencia o contrainteligencia podrá ser utilizada como una prueba judicial. Es decir, la inteligencia recaba la información, una información que debe ser enviada de manera oportuna al Ejecutivo para que se tomen las acciones necesarias. No deberíamos tomarlo como espionaje o como cualquier tipo de incidente que viole los derechos fundamentales de los ecuatorianos, pero sí necesitamos información. La delincuencia hoy tiene informantes a nivel nacional, en todas las esferas, militares, policiales, y nosotros lo sabemos. Mire, cualquier ciudadano que usted va y pregunta, le dice, sí, en tal lado venden droga, sí, en tal lado están reclutando niños para el tráfico de drogas. Todos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. Por eso es tan importante tener informantes, pero que estos informantes también puedan ser cuidados, ellos y su núcleo familiar. Lo que hacemos con este proyecto de ley es darle las garantías necesarias también a los informantes, pero sobre todo, tratar de tener la información oportuna y eficaz. Artículo 51, quizá uno de los más polémicos. Requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones. Esto que garantiza el acceso a la información, ubicación, interceptación de llamadas, etcétera. ¿Por qué la ley no es clara como debería ser y dice aquí, y no dice, digamos, a lo mejor debería decir previa autorización judicial? No dice eso. Bueno, dice que se justificarán bajo cumplimiento de la normativa legal vigente o el reglamento que lo tendrá que hacer el gobierno y que no estará sujeto a ninguna aprobación. Es decir, el reglamento puede ser más complicado que la propia ley. Bueno, dice ya lo establecido en la ley, y con eso nosotros hablamos sobre la Constitución. Recordemos que no estamos reformando la Constitución, estamos únicamente creando una ley orgánica. Eso está claro, se mantiene ese tema, pero ¿por qué en la ley no se puso que todo tiene que ser bajo autorización judicial? ¿Va a haber interceptaciones telefónicas con autorización judicial? Pero eso está dentro de la normativa vigente, y la normativa vigente, el paraguas de nuestro sistema legal es la Constitución. Y la Constitución habla claramente sobre en los casos que se debe pedir orden judicial. Claramente en la ley nosotros hablamos sobre los principios rectores, el respeto irrestricto a la Constitución, y dentro de la Constitución en el artículo 66, numeral 21, hablamos sobre la confidencialidad, hablamos sobre las órdenes judiciales, en donde debe ser respetado. La ley no irrespeta la Constitución, más bien lo que hace la ley es normar claramente cuáles son los límites y atribuciones del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Por qué, si es que todo está amparado en la Constitución y en la normativa que garantiza los derechos ciudadanos, hay cuestionamientos y hay incluso amenazas de demandas de inconstitucionalidad? No, yo creo que ciertos argumentos que se han dado por parte de periodistas, de algunos periodistas, abogados o incluso de algunos legisladores, se ampara más en el tema mediático. Es importante revisar el articulado como tal, en donde habla claramente sobre los principios rectores de esta ley. Bajo ningún concepto se respetaría la Constitución, pero vuelvo a repetir aquí e insistir que si hay opiniones en favor o en contra, la Corte Constitucional es quien determinará. ¿Qué porcentaje de la ley del 2018, porque la primera vez que se presentó esta ley fue en 2018, fue cambiada en el tiempo?
Bueno, han habido mesas legislativas. En la mesa legislativa hemos recibido a la sociedad civil, expertos nacionales, internacionales, hemos recibido a la academia, hemos recibido a los legisladores. Ha habido cambios que se han hecho, por supuesto que sí, pero siempre y cuando en el contexto de la realidad que vive el país. No somos del mismo país del 2018. Hoy vivimos un contexto de conflicto armado interno, por eso es importante que esta ley esté conectada a lo que vive el país, esté conectada a la realidad, esté conectada a los niveles de violencia que vive nuestro país y tratar de llevar anticipadamente y tener la información para poder evitar estos hechos que se materialicen contra nuestro país. La creación de estos fondos especiales, antes se llamaban gastos reservados, y ya tuvo el Ecuador una amarga experiencia con el uso de gastos reservados. Le costó el puesto a ministros, juicios, etcétera. ¿Por qué crear estos gastos especiales? ¿Por qué también poner bajo reserva el dinero que se use? Bueno, aquí es importante recalcar que ya existen los gastos reservados. Estos gastos reservados únicamente la entidad competente para revisarlos es la Contraloría General del Estado. Ok, pero ¿por qué no someterlos a leyes de contratación pública, a normativa tributaria? ¿Por qué no? Porque es la naturaleza del sistema, de la inteligencia como tal, la información reservada. Ponerlos tan públicamente pone en evidencia a los informantes, pone en evidencia la seguridad nacional y la información que se pueda tener de la seguridad como tal, de toda esta información recabada con el tiempo. Bueno, hay los límites y los controles también, el control político que lo realiza la Asamblea Nacional a través de la También comisión. bajo reserva en una sola comisión sin conocimiento público. Porque así lo determina ya la Ley de Seguridad Pública y el Estado en el artículo 24. La Comisión de la Seguridad a través de la Asamblea Nacional será la única que conozca la información y de manera reservada. Nosotros lo que hacemos es adaptar lo que ya indican las nuevas leyes a esta Ley Nacional de Inteligencia. Pero incluso lo dice la ley en su artículo 26 acerca de cómo se manejarán estos gastos reservados. Ya está indicado en otra normativa. Lo que hacemos es adaptarnos a la normativa. Ok, vuelvo y para finalizar. Este más que un tema de lo que está escrito, es un tema de quién lo va a manejar. ¿No hay el peligro de crear un monstruo que atemorice a los ecuatorianos? Mire, yo creería como ya hubo. Sí hubo, porque no existía ni Dios ni ley. Hoy le estamos dando una columna vertebral al Sistema Nacional de Inteligencia. Por supuesto que las normas se pueden fortalecer. La Constitución faculta el tema de las reformas, pero hoy le estamos dando una estructura al Sistema Nacional de Inteligencia. Le estamos poniendo límites y atribuciones, y eso es lo correcto en un Estado de Derecho. Ahora, justo coincidió, porque entiendo que esto coincidió con la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional. Hay que entender, la Ley de Inteligencia está desde el 2018, pasados 6 años, 7 años de esto. La Ley de Solidaridad Nacional sí la presentó el presidente Noboa. Muchos dicen, esta es una fórmula perfecta para violentar los derechos humanos. Desde la Comisión de Seguridad hemos venido trabajando en leyes fundamentales para el país en cuanto a seguridad nacional. Nosotros entregamos el periodo anterior, antes de finalizar, ya este proyecto de ley al Pleno de la Asamblea Nacional. Ha coincidido en los tiempos, pero no deja de ser un trabajo fundamental el que se viene haciendo desde la legislatura, justamente para dar estos marcos normativos que nos ayuden a combatir el crimen organizado. Asambleísta, se me acabó el tiempo. Bueno, en todo caso, esperemos que esta nueva estructura, que tiene 7 subsistemas para hacer un cuerpo de inteligencia mucho más estructurado, de resultado lo que todos esperamos, ese debilitamiento y extinción, si es posible, de las bandas criminales que han proliferado de 5 a 37 en los últimos años. Es el único fin de esta ley. Gracias. Gracias, Milton.